Dios es bueno y maravilloso. Voy a ir a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer la palabra en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Y quiero leerla también en la versión Reina Valera 60, que dice así la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y también quiero leerla en otra versión que se llama Traducción Lenguaje Actual, y dice, como está ahí en la pantalla, dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Eso es honra. Eso es honra. Entonces es más explicativa, como más a lo que podemos nosotros hoy entender como la palabra de Dios. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y de esta versión quiero leer también el versículo 10. Dice: así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra poderosa, Señor. Y en esta mañana te pido, Espíritu Santo, que la selles en cada mente y en cada corazón aquí presente, y que esta palabra sea de gran bendición para todos nosotros, de gran honra para ti, Señor, que se vuelva parte de nuestro carácter para que todos juntos también, Señor, te adoremos y te honremos. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, démosle el aplauso al Señor. Hoy voy a tocar un tema que a veces es controversial y que pues aquí en la congregación muy pocas veces tocamos, y también es un reclamo de Dios porque la palabra es integral y debemos predicarla completa, amén. Y por eso el título del mensaje de hoy es diezmos, ofrendas y primicias. Aprovechando también que el próximo domingo, amén, el próximo domingo 26, domingo 26, celebramos aquí en esta casa de oración la fiesta de las primicias. Entonces quiero compartir sobre este tema, pero yo sé que va a ser de gran bendición. Va a ser de gran bendición, iglesia. Es una palabra bonita, de esperanza, y estoy seguro que cuando salga de este lugar no va a salir con ninguna carga, porque la palabra no es para cargarnos, la palabra es para hacernos descansar, amén. Entonces sé que es importante, le he pedido mucha sabiduría al Señor para poder comunicarles lo que está en el corazón de Dios para la iglesia hoy en este lugar, y sé que Dios nos va a hablar a todos a través de la palabra. Entonces quiero compartirles 3 formas de honrar a Dios con nuestros recursos financieros. 3 formas de honrar a Dios con mis recursos financieros, que son, en este caso, diezmos, ofrendas y primicias. Y esto tiene que ver, iglesia, es con la honra que debemos demostrarle
a Dios. Honra tiene que ver con demostrarle a alguien que es importante. Cuando nosotros a quién honramos, a quien creemos que es importante, ¿cierto? Y para nosotros, en este caso, estamos hablando de Dios, que como la misma palabra nos dice, es el más importante o es lo más importante a quien debemos tener en gran estima y consideración, nuestro Dios, que es el que nos ha dado todo. Él nos dio la vida, nos da absolutamente todo. Entonces, honrar, iglesia, se debe hacer por respeto a ese alguien, por respeto a esa persona, por respeto a la persona más importante que es nuestro Dios, y se debe hacer con amor, porque amamos a esa persona. En el caso de Dios, nosotros lo respetamos, le tememos, pero le amamos. Amén. Le amamos, y debe ser la persona a quien amamos más. No debe haber absolutamente nadie que sobrepase nuestro amor por Dios, incluidos nuestros hijos, incluido el cónyuge, quien sea, nuestros padres. No puede haber alguien que nosotros amemos más que no sea Dios. Y eso debemos practicarlo y volverlo una realidad en nuestras vidas, y una forma de demostrar ese respeto y ese amor por Dios es cuando lo honramos a Él con nuestros bienes. Entonces, quiero también decirles algo que es muy importante en esto: ni los diezmos en este tiempo, ni los diezmos, ni las ofrendas, ni las primicias son obligatorias. Y vamos a ver un poco sobre los diezmos y las ofrendas. Entonces, el diezmo, como la palabra no lo quiere decir directamente, diezmo es la 10ª parte de las ganancias, de nuestras ganancias, o el 10% de nuestras ganancias, amén. Solo ganancias. Entonces es el 10%. En las ofrendas es completamente voluntario, lo que nazca en el corazón de las personas, dar, de las que gustan de ofrendar, es completamente voluntario. Pero hay algo muy importante que quiero que veamos ahora, y es si siguen vigentes, si los diezmos y las ofrendas están vigentes para hoy. Porque uno escucha mucho a personas decir que eso ya no es para nuestro tiempo, que eso no es para nosotros, y las redes sociales están inundadas de enseñanzas falsas sobre los diezmos y las ofrendas. Y una recomendación: quien no diezme o no tenga esa actitud de honra hacia Dios por medio de los diezmos, de las ofrendas, aún de las primicias, no necesita ponerse en la tarea de tratar de convencer a los que sí lo hacen, porque uno ve muchas personas afanadas en tratar de convencer a las personas de que no diezmen. Eso solo demuestra que son ignorantes en realidad de la bendición que traen estas cosas, que no conocen la palabra de Dios realmente, y en cierta forma se vuelven egoístas, porque la persona que diezma fielmente realmente prospera y es muy bendecida, muy bendecida. Entonces, ¿por qué tengo que insistirle a alguien que conoce la bendición de Dios y tratar de convencerla de que no diezme? Que porque yo no diezmo.
No hay problema, hermano o hermana o amigo, si usted no diezma, y si no está de acuerdo con el diezmo, no hay problema. Pero no se convierta en piedra de tropiezo para las demás personas, que ese es un pecado grave. La palabra de Dios dice que el que es piedra de tropiezo para alguien, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al mar. Entonces mira lo que le está diciendo el Señor. Entonces no hay problema que no diezme, no hay problema. Ahora más adelante explicamos qué es lo que pasa cuando diezmamos. Entonces no hay problema con que no diezme, pero no atraiga maldiciones sobre su vida, porque sí atrae maldiciones sobre su vida cuando tratamos de convencer a alguien de que no lo haga. Y peor aún, si nos ponemos a decir un poco de cosas que a veces no tienen ni ningún sustento, porque son cosas que se repiten como loritos. Lo escuchamos de alguien y entonces empezamos a decir, es que el diezmo X, Y, bueno. Ahora, no dudo también de que hayan lugares donde se manejen mal estas cosas y se usen para lo que no es. Porque el diezmo y las ofrendas sí es para el sustento de quienes predicamos la palabra, de quienes atendemos al pueblo de Dios, para el sostén de un lugar como este, y ojalá sobrara para enviar también personas a otros lugares a predicar la palabra. Es para eso, sí es para eso, pero no es para que, digamos, nosotros los pastores o los predicadores o los que trabajamos en el ministerio de tiempo completo nos enriquezcamos. Tampoco es para eso. Sí es para que vivamos bien. No es para que sobrevivamos, no es para que nos enriquezcamos, pero sí es para que vivamos bien. Amén. Entonces es muy importante tener claro eso. Iglesia, y qué bendición que ustedes hoy estén atentos. Y como les digo, los que ya conocen estos principios y los han comprobado, qué bueno. Pero los que no, estén atentos para que no sea yo quien los vaya a convencer, sino que sea el Espíritu Santo que lo haga. Y no necesita salir convencido hoy de esto, de este lugar. Pero si honestamente le pide a Dios que le muestre la verdad sobre esto que estamos hablando hoy, y le pide al Espíritu Santo que le revele la verdad, sea que sí o sea que no, estoy convencido también y estoy seguro que el Espíritu Santo no lo va a engañar y le va a decir la verdad. Y después de que el Espíritu Santo le hable, entonces toma la decisión. Amén. Entonces vamos a leer un texto que está en Mateo capítulo 23, el versículo 23, para despejar un poco las dudas sobre si es todavía vigente o no. Y hay algo también muy sencillo sobre esto. Para diezmar o para no diezmar, para conocer estos principios, no se necesita un estudio profundo y escarbar y revolcar en la palabra y quién sabe sacar por allá hasta lo que no dice la palabra para poder encontrar el verdadero significado de estas cosas, diezmos, ofrendas y primicias. No se necesita simplemente sencillez de corazón y estar abierto a lo que el Espíritu Santo nos aclare y nos diga por medio de la palabra. Es lo único que necesitamos. Por eso no me gusta complicar con cosas
rebuscadas a veces, ¿no? Es muy sencillo, iglesia. Miremos nomás Mateo capítulo 23, versículo 23, y dice la palabra: ¿qué aflicción les está hablando el Señor Jesucristo a una clase de personas? Les dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? En un caso como hoy, podíamos trasladar esa palabra a los maestros de la ley religiosa, a nosotros los que predicamos la palabra, a los que enseñamos la palabra. Amén. Y cada quien que quiera enseñar la palabra, no, así sea, no como pastor ni como alguien especializado en teología, sino simplemente como una persona que le ha abierto el corazón a Dios y que ha recibido palabra y quiere transmitirle a otros lo que ha aprendido de la palabra. Se puede llamar que somos en cierta forma maestros, porque cuando le enseñamos a otros nos estamos convirtiendo en maestros. Amén. Entonces somos maestros de la ley religiosa. Y dice: pero ¿qué aflicción les espera? Y fariseos. Hoy los fariseos eran una secta religiosa de ese entonces que les gustaba agregarle muchas cosas a la palabra y le ponían muchos tropiezos a la gente para que entraran al reino de Dios. Y hoy podíamos decir que se le llaman fariseos a esas personas que son hipócritas. Porque ¿qué pasaba con los fariseos? Le ponían cargas a la gente que no puede hacer esto, que no sé qué, que lo otro, que tienen que lavarse las manos, que tienen que vestir de blanco, que tienen que colgarse cosas, bueno, y un montón de cosas, y ellos no las cumplían. Entonces, pero en algo que sí eran muy estrictos era en esto del diezmo, y les dice el Señor: hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. O sea, ellos no dejaban pasar absolutamente nada para dar el diezmo. Es como poner un ejemplo aquí: recibían su salario, su sueldo y sacaban el diezmo, pero de pronto alguien venía y les regalaba un dulce, una menta. Entonces, ¿cuánto vale la menta? Vale 100 pesos, sacaban el diezmo, ¿sí? Entonces no dejaban pasar absolutamente nada. Y dice la palabra: pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Ojo que aquí hay algo, aquí hay una clave, ¿sí? Dice: ellos son estrictos para diezmar, ¿cierto? No dejan de diezmar por nada, pero dejan pasar ¿qué? Lo más importante. O sea que hay algo más importante que el diezmo o que las ofrendas. Hay algo más importante. ¿Y qué es? Nos lo dice Jesús aquí en la palabra: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué es más importante? Empezando, la fe es la que nos lleva a Cristo y hace que lo aceptemos y seamos salvos. Amén. Por la fe somos salvos. Por la fe hallamos la gracia de Dios y recibimos la vida eterna por la fe en Cristo, en su sacrificio. Amén. En cambio, el diezmo, las ofrendas o las primicias no nos van a salvar. Yo no me voy a salvar porque diezme, porque puedo ser muy fiel diezmador, muy fiel dando ofrendas, pero si no tengo misericordia, si no hago justicia y si no tengo fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, de nada me sirve. Sí, hay cosas, como he enseñado a veces, el que se esfuerza trabajando consigue cosas, ¿cierto? Por lo menos se gana un salario, obtiene unas ganancias, pero es muy diferente cuando tenemos la bendición de Dios sobre esas cosas. Es muy diferente. Entonces,
Dice, pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Por eso nosotros como pastores, iglesia o los que enseñamos la palabra, no podemos mentirle a la gente diciéndole, lo escuché en algún lado que estaban enseñando y decían, es que cuando se ministran los diezmos y las ofrendas es la parte más importante del culto. Es importante porque es una forma de mostrar nuestra honra a Dios, amén. Pero la parte más importante del culto es la palabra, amén. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo, amén. Y Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces no hay nada más importante que el Espíritu Santo. Pero sí es importante honrar el Espíritu Santo que está en este lugar en cada uno de nosotros, amén. Es muy importante. Entonces, es cierto, pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Es cierto que deben, ¿qué? Es cierto que deben diezmar. Esto es Nuevo Testamento. Y yo reto a cualquiera de los que no creen en el diezmo o que creen que el diezmo es del Antiguo Testamento o no sé de cuándo. Yo los reto a que me muestre en el Nuevo Testamento un versículo que diga que no se debe diezmar. Los reto. Y estoy seguro que gano, porque no lo hay. No hay un solo versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que no se debe diezmar. Y aquí estamos viendo un versículo en el Nuevo Testamento donde Jesús dice que se debe diezmar. Amén. Se debe ofrendar. Entonces, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes, amén. En alguna palabra, versión dice, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, amén. Bueno, entonces, pero para los que dicen que son de la ley, que el diezmo es de la ley de Moisés, pues le tengo la noticia de que antes de que Moisés diera la ley, habían personas que diezmaban. ¿Y quién puso en el corazón de esas personas esa fe, esa costumbre, eso de diezmar? ¿Quién lo puso? Dios mismo. Fue Dios mismo. Antes de la ley de Moisés, Abraham y Jacob diezmaban. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20. Génesis 14 versículos 18 al 20. Y dice la palabra así: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Ojo con esto. ¿Le llevó qué? Pan y vino. ¿Quién o qué representa el pan y el vino? El cuerpo de Cristo molido en la cruz. La pasión del Señor en la cruz. Sus heridas abiertas. El pan representa el cuerpo de Cristo molido. El vino representa, o el fruto de la vid representa la sangre derramada por el Señor. Y este rey de Salem le llevó a Abraham, salió al encuentro, porque Abraham, el rey de Salem salió al encuentro de Abraham, que venía de sostener una batalla contra 3 reyes paganos. Y este rey sale al encuentro de Abraham y dice que le llevó pan y vino. Y el versículo 19 dice: Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra,
y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Amén. Su sobrino había sido secuestrado con todas sus posesiones y habían sido llevados por estos 3 reyes, y Abraham sale a buscarlos y los enfrenta, les quita a su sobrino, recupera todas las propiedades de su sobrino, y además también se hace un gran botín de esos reyes, armamento, oro, lo que tuvieran, y regresa victorioso. Y cuando va de regreso, el rey de Salem, llamado Melquisedec, sale a su encuentro y dice que le llevó, en otras palabras, podríamos decir, le llevó la Santa Cena para bendecirlo. Y dice en el versículo 20, lo acabamos de leer, luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Y bueno, ¿quién será ese Melquisedec? Trasladémonos al Nuevo Testamento y vamos al libro de Hebreos, el capítulo 7 vamos a mirar, y voy a leerles los versículos 1 al 4. Y dice la palabra de la siguiente manera: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa, mire lo que significa Melquisedec, dice rey de justicia. Y rey de Salem significa rey de paz. ¿Quién recibe esos títulos hoy en día? El Señor Jesucristo es el rey de justicia, es el rey de paz. Y dice en el versículo 3: no hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados, no hay principio ni fin de su vida. Se está refiriendo a Melquisedec. Dice a semejanza, ¿cómo dice? A semejanza ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Con mayúscula. Jesucristo. Dice, sigue siendo sacerdote para siempre. Amén. Entonces, y el versículo 4 dice: consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. En otras palabras, podíamos estar hablando de algo que se llama teofanía. Es la aparición del Señor Jesucristo en la persona de Melquisedec. Es una semejanza. Amén. Este rey dice que no se conoce padre, madre, no se sabe ni cuándo nació, ni en dónde nació, ni cuándo murió. No hay registro de ello. Y así como aparece, desaparece. Y simplemente le lleva pan y vino a Abraham para bendecirlo. Y Abraham, dice la palabra, que consideren la importancia de este Melquisedec, que Abraham le entregó los diezmos de todo lo que había ganado. Y hay algo, la palabra de Dios dice que
Melquisedec es sacerdote de Dios, ¿para cuánto? Para siempre. Sacerdote de Dios para siempre. Lo que nos está diciendo la palabra es que cuando nosotros entregamos los diezmos, los traemos al templo, le estamos entregando los diezmos al sacerdote que es para siempre. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. O sea, los diezmos y las ofrendas no se le están entregando a un ser humano, sino que se le están entregando directamente a Dios. Por eso es importante traerlos al lugar que el Señor ha destinado para ello. Los diezmos no son para dar ofrendas por fuera del lugar destinado por Dios para ello, de la casa de oración. Uno puede dar ofrendas especiales a personas en necesidad, claro que sí, pero eso es muy diferente. Pero para que los reciba directamente el Señor, hay que traerlos al templo. Porque Dios, si no diezman, iglesia, estoy seguro que Dios no va a desamparar a quienes le sirven. Él se proveerá de cordero, como cuando le preguntaba Isaac a Abraham: y papá, y el cordero que se va a sacrificar allá a donde vamos a adorar al Señor. Y Abraham dijo: tranquilo, Dios se proveerá de cordero. Dios proveerá. Dios no nos va a abandonar. Pero sí se pierden grandes bendiciones. Se pierden grandes bendiciones. Entonces, ¿está vigente? Claro que está vigente. Los principios de bendición están vigentes. Para el pueblo de Israel era una ordenanza sí o sí. Dios le dijo al pueblo de Israel: indefectiblemente diezmarás. Y aunque para nosotros es algo voluntario, porque es algo voluntario, iglesia, las bendiciones que vienen añadidas a este principio están vigentes. ¿Cómo es que se llama la ley de gravedad? Es como pensar que la ley de gravedad solo fue para el tiempo en que la descubrió Isaac Newton, ¿no? Que fue para ese tiempo la ley de la gravedad. Ya como estamos en otro tiempo moderno y todo, ya la ley de la gravedad no, ella sigue funcionando. Suelto algo y ¿a dónde va a dar? Al suelo, porque la ley de la gravedad sigue vigente. Así es el diezmo está vigente. Y es muy bueno tener en cuenta lo siguiente: en el último libro del Antiguo Testamento, ¿por qué se toma la tarea el Espíritu Santo de recordar el principio del diezmo? En Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y una de las principales enseñanzas del libro de Malaquías, si no la principal, es la del diezmo y las ofrendas. Cuando el Señor iba a dejar alrededor de 400 años de hablarle al pueblo, la última advertencia que les hace es sobre el diezmo. No lo olviden, no lo olviden, recuérdenlo, les dice el Señor. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 28, los versículos 20 al 22, y dice lo siguiente: luego Jacob, Génesis 28, 20 al 22, luego Jacob hizo el siguiente voto. Y aquí vamos a ver en esta palabra
que Jacob fija la bendición que hay para quien diezma. Amén. Vamos a mirarlo y verá. Dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. La Reina Valera dice: y los diezmos le daré de todo lo que Él me dé. Jacob había emprendido un viaje incierto, huyendo de su hermano, de la casa de su padre. Su hermano ya estaba pensando en matar a Jacob, su hermano, porque Jacob decía que él le había robado la primogenitura. Y yo creo que todos conocemos la historia, ¿cierto? Que la cambia la primogenitura, Jacob se la compra limpiamente por un plato de lentejas, ¿cierto? Y Esaú menospreció la primogenitura y le dijo: listo, hágale. Y pensó que eso era así nomás, como a veces pensamos muchos de nosotros con las cosas de Dios. Las tomamos muy a la ligera. Y por eso a veces nos vemos metidos en más problemas de los que deberíamos estar, porque tomamos muy a la ligera la palabra de Dios. Y eso le pasó a Esaú. Y él iba huyendo de su hermano en ese viaje incierto, y llegó y se quedó dormido en un lugar, y cuando despertó al otro día, él se dio cuenta que estaba en un lugar poderoso. Tuvo un sueño, soñó, no nos extendamos hasta allá, pero tuvo un sueño, y fue tanto lo que Dios le habló a través de ese sueño que tomó la decisión, hizo el voto que acabamos de leer. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Entonces, miremos en este voto que hace Jacob, ¿cuál es la bendición que hay para el que diezma? En primer lugar, protección. En primer lugar, protección. Dios, dice la palabra, que hace salir el sol para quienes, para justos e injustos, ¿cierto? Y hay cosas que Dios da para todos, sin distinción de sexo, raza o compromiso que tengan con Dios. Él lo da para todos. La naturaleza que tenemos, el agua, Él la dejó para todos, independientemente si lo aman, si no lo aman, si creen o no creen en Él. Y las personas que no creen en Dios se buscan sus formas de protegerse, algunas muy válidas. Algunos confían en la policía, otros confían en el ejército, otros confían en el que guarda, en el celador. Otros confían en sus guardaespaldas. Otros confían en su dinero.
para protegerse. Confían en su casa. Muchos creen que dentro de su casa están completamente protegidos. Y algunos hacen esas especies de búnkers que llaman. Y les ponen aún más seguridad a sus casas y confían para protegerse de ello. Pero no estoy hablando de esa protección, sino estoy hablando de esa protección especial que pone Dios en sus hijos obedientes. Porque los ángeles están para nuestro servicio. Nosotros no los activamos. Uno escucha a veces decir, activo ángeles. No, nosotros no los activamos. Nosotros debemos pedirle a Dios que envíe ángeles para que nos protejan. Y la protección de los ángeles para los hijos de Dios es real, iglesia. Es real. Hay muchos testimonios sobre ello y debemos creer en esto, de que hay legiones de ángeles. Qué pena por los que creen en el ángel de la guarda, porque solo creen que un ángel los defiende. No, mis hermanos, tenemos legiones de ángeles para servirnos y ayudarnos y protegernos. Son muchísimos ángeles de la guarda. Pero recordemos algo, que ellos no reciben ni aceptan adoración de nosotros, amén. Porque toda nuestra adoración debe ser para Dios. Por eso, si tiene angelitos colgados por ahí, porque creen que eso los protegen y que a veces tienen un ángel X, Y con su vela, mis hermanos, eso no sirve para nada. Un día pasa alguien, tropieza la mesa donde tiene el ángel que lo está protegiendo, se va al suelo y se vuelve pedazo. No se pudo proteger ni ese que tenía ahí. Mucho menos lo va a proteger a usted. Amén. Y lo digo con todo respeto, iglesia, con todo el respeto del mundo, por si hay alguien que cree en ello. Mi única intención es solamente tratar de hacerle salir de ese error, porque la protección real es la del Dios Todopoderoso, amén, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, una bendición adicional que tienen los que diezman, ¿cuál es? Protección. Jacob hablaba de provisión, segundo. Entonces, una bendición, dice Jacob ahí: si Él me provee de comida y de ropa. O sea, tenemos provisión. Y vuelvo atrás. Si alguien trabaja y se gana su sueldo, su salario, si tiene su empresa y devenga sus ganancias, pues lógico, con el dinero ganado, con sus ganancias, va y se compra comida y va y se compra ropa. Amén. Pero ¿qué para aquellos que en algún momento se quedaron sin empleo y el empleo era el medio de sustento de Dios para él? ¿O qué cuando su empresa quiebra o los asaltan o los roban y les quitan todo? O con los incendios que han habido ahí en California, que iglesia, no todos los que han perdido sus casas ahí, todos no han sido multimillonarios ni ricos. Han habido muchas personas, trabajadores, honestas, que era lo único que tenían y se les quemó sus casas. ¿Qué de esas personas que en un momento quedan sin ese sustento? Ahí es cuando vemos la gloria de Dios.
a través de la provisión sobrenatural, mis hermanos. De lo menos esperado nos llega provisión. Y muchas veces, esto es para los que diezman y ofrendan, la persona pierde el empleo. Cuando usted diezme y ofrende, y si pierde el empleo, no lo diga. Póngale no sé qué, una cremallera a la boca o algo. O como hace un personaje por ahí de la televisión, Mr. Bean, se pone un gancho, pues tras de que no habla y todavía se pone un gancho. Pero para los que de pronto tenemos la costumbre de hablar como demás, entonces, iglesia, no, callémonos, pongámonos ese gancho y más bien démosle gracias a Dios. Señor, como yo sé que tu palabra dice que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, conforme al propósito que tú tienes para con nosotros los que te amamos. Entonces yo sé que si perdí ese empleo es porque tú me vas a promover, amén, me vas a poner más arriba, y que si cerró esa puerta se va a abrir un portón para mí, amén. Y démosle gracias a Dios por eso, porque eso es lo que hace Dios. Y eso es parte de la bendición de los que diezman. Y en tercer lugar, sanidad. Sanidad. Mire, vamos a complementar esa palabra con lo que dice en Malaquías capítulo 3 versículos 8 y 11. Y lo voy a leer en la Reina Valera 60. Reina Valera 60. Dice Malaquías capítulo 3 versículos 8 y 11. Dice, Dios le está hablando al pueblo de Israel, ¿cierto? Y recuerden, al pueblo de Israel, pero los principios de bendición, ¿qué pasa? Continúan. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Mire, esta primera parte, los versículos 8 y 9, donde el Señor le hace el reclamo al pueblo de Israel y le dice que lo han robado, y en el versículo 9 que le dice, maldito sois porque me han robado. Mis hermanos, eso no es para nosotros. Eso era para el pueblo de Israel. Amén. Amén. Yo les lanzo aquí la palabra y usted se encarga de ir a escudriñar las escrituras. Amén. A conocer más. Pero lo que dice aquí en el versículo 10 sigue vigente para nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia, los que diezman. Amén. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Y dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay algo que les destruía las cosechas, y eran las pestes de bichos, y eso les hacía perder pues sus cosechas y por ende sus ganancias. Pues este devorador es una representación de Satanás, iglesia.
Y Satanás quiere dañarnos. Y el Señor dice que reprenderá a Satanás por nosotros. Reprenderá al devorador por nosotros. Amén. Él lo va a hacer. ¿Y cómo hace? ¿Y qué pasa cuando el Señor reprende al devorador por nosotros? Mis hermanos, nos enfermamos menos. Y si nos enfermamos, Dios nos sana. Él es nuestro sanador. Y si hay que ir al médico, vamos guiados por el Señor, amén. Si vemos la necesidad de ir al médico porque hemos estado orando y de pronto hemos visto mucho deterioro en nosotros, pero ¿qué pasa? De pronto el Señor nos puede estar guiando a que vayamos al médico. Entonces tenemos que orarle al Señor y decirle: Señor, guíame a dónde tengo que ir. No nos vayamos ahí a ciegas, que porque mi abuela me dijo que, o porque mi comadre me dijo que ese era un buen médico, y a veces le recomiendan a uno: no, es que él saca un péndulo y le hace uno así, y claro, uno empieza y entonces él mira, y ahí hay que tener mucho ojo, mis hermanos, a dónde vamos. Porque hoy en día, dentro de la medicina y principalmente en la medicina naturista, se ha colado mucha nueva era que ofende a Dios. Ofende a Dios. Entonces hay que, cuando vamos a ir al médico, le pedimos a Dios que nos guíe, amén. Y le pedimos a Dios que ponga la mano en la mente, en el corazón y en las manos de esos médicos que nos van a atender, para que nos receten la medicina que realmente nos va a hacer provecho y no quizá una que nos va a dañar más. Y estas cosas son las que Dios da a los que diezman y ofrendan: protección, provisión y sanidad. Protección, provisión y sanidad. Y como les decía, iglesia, nosotros podemos conseguir cosas solos en nuestras fuerzas, claro, si nos esforzamos, si trabajamos, nos cuidamos, bueno, todo lo que sea. Pero nos va mejor cuando tenemos la bendición de Dios, cuando la provisión nuestra viene directamente de Dios, cuando la protección nuestra viene directamente de Dios, cuando la sanidad nuestra viene directamente de Dios. Es mejor, es mucho mejor. Gloria a Dios. Y esto se refiere a los diezmos y las ofrendas. Las primicias las vamos a dejar para dentro de 8 días, que es la fiesta de las primicias. Solo quiero decirles que la primicia es cuando nosotros creemos en el valor de la primicia y nos acostumbramos a sacar de los primeros frutos del año, de las primeras ganancias del año, una porción, la que consideren apropiada para honrar a Dios. Esa fe hace que la bendición de ese año esté cobijada bajo la cobertura de Dios. Y eso hace muy diferentes las cosas, hermanos. Porque cuando nosotros damos una primicia, le estamos diciendo a Dios: Señor, yo confío en la bendición para mi vida en ti, no en el mundo, no en el trabajo, no en la situación económica del país, en nada de eso, sino solamente en Dios. Pero eso lo veremos más detalladamente el próximo domingo. Quiero terminar sobre los diezmos y las ofrendas con esta palabra que está en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 8.
Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, ¿qué obtendrá? Una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Son principios que tenemos que tener en cuenta. Y dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Quién debe decidir? Cada uno. Yo decido si diezmo, yo decido si no diezmo, yo decido si ofrendo, yo decido si no ofrendo, yo decido si doy una primicia o si no la doy. Nadie tiene por qué venir a obligarme ni a diezmar, ni a ofrendar, ni a dar primicia. Es algo que cada uno de nosotros, amén, decidimos. Dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Eso sí, si decide darlo, ¿qué dice la palabra? No den de mala gana, ni bajo presión. Es más, no ofrende, no diezme, ni vaya a dar una primicia porque se sienta presionado o se siente presionado por este mensaje que yo estoy dando hoy. Yo no lo estoy dando para presionarlos, mis hermanos. Lo estoy dando para poner en conocimiento las bendiciones que hay sobre hacerlo, que hay una bendición especial y que Dios nos da una bendición especial a los que diezmamos, ofrendamos o damos primicias. Si no lo cree, si no le parece, siga en sus fuerzas, que si se esfuerza va a lograr cosas también. Pero yo sí creo que es mejor con Dios de la mano. Es mejor cuando tenemos la bendición de Dios. Y dice: porque Dios ama a la persona que da con alegría. O sea que si damos, porque mire, hermanos, ¿de qué sirve que saque 100,000 pesos y diga: ay, no, pero eso es para que el pastor vaya y se coma por allá su buena gallina? Dijo: nah, y pudiéndomela comer yo. No, ¿para qué haya eso? No lo de verdad. Sí, la iglesia o el sitio o somos bendecidos los que predicamos, pero usted anula su bendición, la anula. Entonces dice: Dios ama es al que da con alegría. Qué bendición yo lo doy, Señor, porque es que te estoy honrando a ti, amén. Estamos honrando es a quién, a Dios. Y amamos a Dios y amamos su obra, y supongo que aman a sus pastores. Bueno, yo lo supongo, ¿no? No. Ojalá. Y dice la palabra: y Dios, miren la bendición tan grande, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Cuánto? Todo lo que necesiten. ¿Quién lo proveerá? Dios. Entonces, siempre, ¿cuánto? Siempre, ¿cierto? Tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén, ¿cierto? Gloria a Dios. Qué bueno es tener para dar. Qué bueno es tener para dar. Amén. Así que sí, iglesia, no necesita, sino los que creen, no hay problema. Los que creen en estos principios, no hay problema. Síganlo haciendo. Ustedes han visto la bendición de Dios y no necesitan que nadie venga a decirles que es una bendición cuando ya lo saben.
y ya lo han visto y lo han recibido. Pero para los que no lo creen o no lo sabían, o como me dijo alguien, preguntamos en un discipulado que por qué la gente no diezmaba, y alguien levantó la mano y dijo: por ignorancia. De verdad, a veces no se diezma por ignorancia. Cuando no sabemos las cosas, pues no las hacemos. Y en este caso, si es de los que no cree, aún ha estado en contra de esto, pues no busque poner a otros que sí lo hacen en contra. No se echen maldiciones. Ahí sí soy claro, se echan maldiciones, amigo, hermano, hermana. Si alguien que ofrenda, que diezma, y usted lo convence de que no lo haga, le roba bendiciones a esa persona y usted se va a echar maldiciones. No, simplemente vaya allá a su casa, órele al Señor y dígale: Espíritu Santo, Dios. Si no tiene conocimiento de quién es el Espíritu Santo, dígale: Dios, esto que dijo el pastor, ¿qué opina? Revéleme, hábleme. Y empiece a escudriñar las Escrituras. Y yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar, mis hermanos. Y honestamente, haga lo que el Espíritu Santo le diga, porque hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Mira lo que ha hecho Dios.